Palabra viva. Bien, vamos a recordarle a los hermanos que este culto sale grabado esta noche en Yunavisión a las 8 de la noche y Telebendición simultáneamente sale las dos en los dos canales y salen en Radio Buena Bendición también esta noche. Bien, vamos a la Biblia. Hoy vamos a cambiar el texto para irnos a otra instrucción que tiene que ver con la voluntad de Dios. El libro de Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 7. Abra su Biblia, si usted tiene una Biblia dispuesta, como dice el pastor Choque, tráigala, vamos a otearla, levántela, ábrala, aprenda a usar el libro. No se confíe mucho en el dispositivo, porque cuando viene a ver, no sabe buscar en la Biblia. Aprenda en las dos, tanto aquí como acá. Amén. Si se va a las Escrituras sabiendo que la Biblia está escrita en papel, bueno, pues en papel sería bueno que mejor la leamos. Amén. Efesios 4 del 1 al 7 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Ustedes saben que hemos estado hablando sobre el conocer la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, muy difícil que la pueda hacer. Y la respuesta es simple, porque usted no puede operar por encima de su capacidad. Usted opera según su capacidad. Amén. Sería milagroso si usted operara por encima de su capacidad. Es un milagro que Dios puede hacerlo, claro, porque para Dios nada es imposible. Pero usted opera según su capacidad. Amén. Entonces, para hacer voluntad de Dios hay que conocer voluntad de Dios. Y para conocer voluntad de Dios tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que orar o que alguien nos exponga lo que es voluntad de Dios, lo que es según, conforme, de acuerdo a Dios. Entonces para eso viene la palabra, para eso viene la exposición de la palabra, para que podamos entender qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Primero, todo lo que es voluntad de Dios será conforme a Dios y agradable a Dios. Amén. En los últimos mensajes hemos hablado, en las últimas exposiciones, hablamos de la comunicación entre nosotros como una señal de que andamos hablando según la voluntad de Dios. Y fue un poquito fuera de lo normal hablar de comunicación en medio de los creyentes, cómo los creyentes debiéramos hablarnos los unos a los otros para poder hacer una conversación que edifique. Amén. Después hablamos sobre la paternidad, dos temas, pero hoy vamos a hablar de la paternidad en otra dirección y es vista desde arriba. Cómo Dios nos ve como Padre y cómo nosotros vemos a Dios. Nosotros para Dios tenemos muchas maneras de llamarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, el Altísimo, el Rey de Gloria, el Alto y Sublime, el Santo de Israel, el Todopoderoso, el que vive para siempre. Y tenemos una infinidad de títulos válidos para su persona, atributos que se alinean a quien es Él. Y no son ningunos falsos, son veraces, son reales. Dios es santo, puro, perfecto, sabio, eterno, Rey de gloria, vive para siempre. Todo eso es verdad. Pero hay una palabra que lo resume todo. Y es que Dios es Padre. Y no todos los creyentes vemos a Dios como Padre. Y aquí es donde el Señor ayer, la tarde entera y prácticamente el día entero, se mantuvo hablándome de la paternidad. De que lo veamos como Padre.
Una cosa es tener conocimiento de los atributos de Dios y otra cosa es tener revelación de quién es Dios. Ejemplo, usted puede saber que Dios es santo y eso es verdad. O que Dios es todopoderoso, eso es verdad. Usted puede saber que Él vive para siempre, eso es verdad. Usted puede saber que Él es el Rey del universo, eso es verdad. Usted puede saber que Él es perfecto en todos sus atributos, eso es verdad. Pero una cosa es saber, otra cosa es tener la revelación de quién es Dios. Y esa revelación de quién es Dios es cuando el conocimiento baja a la convicción. A la convicción. Y una convicción se graba en el corazón y después que una convicción se arraiga en el corazón es difícil de cambiar. Es difícil de quitar. Porque ya usted tiene revelación, usted ve más allá del conocimiento. Revelación es ver más allá del conocimiento. El conocimiento es bueno, pero la revelación te hace ver cosas que el conocimiento no ve. Y podríamos tener conocimiento de los atributos de Dios, santo, eterno, omnipotente. Por ejemplo, decimos, culturalmente las iglesias decimos, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso lo decimos con mucha frecuencia, ¿sí o no? Eso es conocimiento de esa verdad. Pero si eso se revela a nosotros, habrán cosas que para nosotros no serían grandes, ni difíciles, ni incómodas, porque si Dios es omnipotente, todo es posible para Él. Si Dios es omnisciente, yo no me puedo esconder de Él, Él lo sabe todo. Y si es omnipresente, Él está en todo lugar, no me puedo esconder de Él tampoco. Pero la revelación de su paternidad, no todos vemos a Dios como Padre, y ahí hay un conflicto. Porque la verdadera esencia de Jesús venir al mundo fue para recobrar la paternidad de Dios sobre sus criaturas. Y cuando yo hablo de paternidad, no hablo solamente del Creador, sino el Padre que nos atrajo hacia Él y que sacrificó a su Hijo para llevar hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2. Jesús vino, fue a la cruz, fue dado en sacrificio por nosotros para recuperar los hijos perdidos para con el Padre que estaba esperando a sus hijos. Y sigue esperando a sus hijos todavía, porque todavía el Evangelio sigue siendo predicado. Y sigue siendo predicado para reconciliación y para salvación. Amén. Entonces, en este texto que leímos en el versículo 6, el apóstol Pablo dice a los Efesios, dice que un Dios y Padre de todos. Usted dirá, ¿cómo así Padre de todos? Bueno, porque toda la creación es engendrada por Él, engendrada por su palabra. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo visible, lo hizo Dios por el poder de su palabra. Génesis capítulo 1. Y dice la Biblia, Génesis 1:17, Él es el Padre de toda la creación. Ahora bien, para nosotros, los que ya hemos conocido la bondad de Dios, mediante Jesucristo, entramos en una relación diferente a criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entramos entonces en una relación de padre e hijo. Pero no un padre e hijo que están uno en el norte y otro en el sur. Es la voluntad de Dios que tengamos relación íntima con el Padre, conversación con el Padre. Incluso usted va a ver por la Biblia hoy que Jesús, cuando nos quiso presentar al Padre, al Dios nuestro, no quiso presentárnoslo como Dios solamente, sino nos lo quiso presentar como Padre. Usted va a ver esto en la Biblia. A mí me maravilló más cuando lo leí ayer, porque todo el énfasis de Jesús era que la iglesia, que la humanidad conociera a su Creador como Padre. No deja de ser Dios, no deja de ser Rey, no deja de ser el Santo, no deja de ser el Omnipotente, pero a la vez es mi Padre. Entonces, como Padre, yo no lo he conocido tal. Por ejemplo, quizás esto sea un poquito fuerte a esta hora de la mañana, pero quizás algunos de los que estamos aquí no conocimos a nuestros padres, a nuestro papá.
O si lo conocimos, no supimos describirlo. ¿Cómo era tu papá o cómo es tu papá? Quizás usted no tuvo ese privilegio de conocerlo, de tratarlo, de relacionarse con él. Algunos sí, algunos no. Los que no, lamentablemente pudimos haber tenido o haber perdido la oportunidad de conocer a nuestro progenitor, aquel que nos engendró y del cual tenemos también ADN y tenemos cualidades internas de él, porque somos un resultado de él. Si usted conoció a su papá terrenal, posiblemente tuvo la bendición de aprender o ver cualidades, atributos y defectos de él también. Los que no lo conocieron es diferente. En Dios pasa igual. Muchos de nosotros tenemos mucha información de Dios, pero nos ha faltado tener revelación de su paternidad. Y a Dios le interesa mucho que la iglesia tenga revelación de su paternidad. Es muy importante para Él que la iglesia pueda quitar la barrera quizás que muchos hemos creado por el contexto de que Él es Dios, y es verdad de que Él es Dios, pero también siendo Dios es nuestro Padre. Entonces, una cosa es verlo en la deidad de Dios como Dios eterno, y otra cosa es verlo como Padre, que tiene atributos que posiblemente yo mismo desconozca y por eso me esté perdiendo de sus bondades y favores. Hoy, permítame, si Dios me permite y el tiempo me da, el Señor me va a permitir, si Dios así me lo permite, de enseñarle por lo menos 5 atributos del Padre que ustedes y yo posiblemente no nos habíamos dado cuenta. Vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros, cuando pensamos en Dios, tendemos a pensar en Dios en el contexto de su provisión. ¿Sí o no? De su provisión, de lo que Él nos da. Por ejemplo, este día, ¿quién nos lo dio? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da el aliento? ¿Quién nos dio el ánimo? Dios. Entonces siempre vemos a Dios como el proveedor. Y aunque Él es proveedor, no podemos limitarlo solamente a la provisión. Él es mi Padre. Y como mi Padre, una de sus cualidades es ser proveedor. Analicemos en lo natural. ¿Cuál es una de las responsabilidades que debe tener el Padre natural? ¿Ser proveedor? ¿Sí o no? Una de las responsabilidades del Padre terrenal es ser proveedor. Pero ¿de dónde viene eso? De que eso es una cualidad divina. De que el Padre del cielo es exactamente así. Él es el Padre de toda bondad y por eso también Él es el Padre proveedor. Amén. Entonces, Padre, desde el punto de vista de la creación, para con todo lo creado Él es Padre. Pero para con los redimidos mediante la sangre de Cristo hay una promesa, es diferente. Nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de Dios, los lavados por su sangre, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la doble promesa. Oiga esto, una, sus promesas son para nosotros sí y amén en Jesucristo. Y su misericordia siempre son fieles sobre nosotros. El que no ha conocido a Dios todavía camina solamente bajo la misericordia de Dios. El que ha conocido a Dios tiene la promesa de Dios. Y la misericordia también. Tiene las dos. No sé si me comunico. Por ejemplo, ustedes han visto personas que se van a Estados Unidos y allá se hacen ciudadanos americanos, son ciudadanos norteamericanos, pero no pierden la nacionalidad dominicana. Tienen doble nacionalidad. ¿Lo han visto eso? ¿Conoce de gente así que tiene doble nacionalidad? Nosotros tenemos la doble promesa. Tenemos nueva misericordia cada mañana y tenemos todas las promesas de Dios con sí y amén en Jesucristo. Aleluya. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Tenemos sus promesas y tenemos sus misericordias. En el libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, vamos a ver esta virtud, esta cualidad del Padre. Mírela. Jesús habla aquí. El Señor Jesús presenta al Padre. A Jesús le interesó más presentar al Padre que otra cosa.
Le interesó presentar más al sanador, más que al sanador, más que al proveedor, más que al libertador, más que al Rey de Gloria, al Padre. Que lo veamos como Padre. Hermanos, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 18, Jesús dijo algo muy hermoso, hablando del Espíritu Santo, en representación, en sustitución de su persona. Dijo: no os dejaré huérfanos. En otras palabras, no le voy a quitar la paternidad. Ustedes tendrán padre. Tenemos paternidad. En el Salmo 73, cuando Asaf se vio en aquella disyuntiva de que él veía a los impíos prosperar y que las cosas le estaban saliendo bien, él dijo: y entonces yo, que he lavado mi alma, en vano le he lavado, pero en vano yo he sufrido, en vano yo he padecido. Pero en un momento se comparó con los de afuera y quiso como menospreciarse, porque dijo: los de afuera le va mejor que a mí. Los impíos prosperan más que yo. ¿Cómo es posible? Pero dice que entrando en la casa de Dios, sus ojos fueron abiertos y entendió. Y dijo: tan torpe era yo como una bestia del campo que no entendía, hasta que me di cuenta que solamente a ti tengo yo en los cielos, Señor. Y fuera de ti yo no quiero nada. Entendió que la paternidad de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Decir: yo tengo un Padre en el cielo, es muy importante para nosotros como creyentes entender esa verdad. Y no entenderla con el razonamiento lógico, sino creerla con el corazón. Fíjese, le voy a enseñar algo que quizás usted nunca lo ha pensado, pero los que somos de generaciones más o menos 60, 70, 80, 90 y aún en los 2020, ustedes van a ver que todos los superhéroes no tienen paternidad. ¿Quién es el papá de Batman? ¿Quién es el papá de Superman? ¿Quién es el papá de la Mujer Maravilla? ¿Quién es el papá del Hombre Araña? ¿Quién es el papá de Flashman? No tienen papá. Se presentan héroes sin paternidad. Lo que me dice a mí que aún los héroes que el mundo presenta necesitan paternidad, pero nosotros no somos superhéroes, pero tenemos a un superhéroe de Padre, al Rey de Gloria. Él es nuestro Padre. Aleluya. Él es nuestro Padre. Ellos no tienen paternidad, nosotros sí. El papá de Batman yo no lo conozco, pero mi papá sí yo lo conozco. Se llama Jesús, el Rey de Gloria. Él es mi Señor y Salvador. Dice, llegó conmigo, Mateo 6, 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para hacer qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora ¿a quién? ¿A quién fue que dijo que le orara? A tu Padre. Fíjate, lo primero que Jesús quiere revelar en esto es de que tengamos cercanía con el Padre. Cuán cerca está nuestra relación con nuestro Padre. Lamentablemente por cultura, yo quizás diría que es una cultura universal, las relaciones entre padre e hijos generalmente es más distante que entre madre e hijos. Las madres son más cercanas, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús quiere provocarnos a acercarnos más al Padre. Que nos acerquemos al Padre. ¿Y cómo nos acercamos al Padre? Mediante la oración. Cuando ores, ¿ora a quién? A tu Padre. ¿Sabe por qué Jesús dice a tu Padre? Porque ese Padre fue quien te engendró. Porque ese Padre te conoce. Porque ese Padre sabe lo que tú necesitas. Porque ese Padre es bondadoso. Porque ese Padre es paciente. Ora a tu Padre. Habla con tu Padre. Cambia la actitud de verlo como el juez justo de toda la tierra. Él es el juez justo de toda la tierra, pero no deja de ser tu Padre. Él es el Rey de Gloria, pero no deja de ser tu Padre. Él es el Rey del universo, pero no deja de ser tu Padre. Por eso, no deje que de sus atributos santos y perfectos te anulen su paternidad, porque su paternidad es lo primero que Dios le quiere que tú tengas de Él. Que tú te acerques como hijo. Que tú rompas ese temor
al contexto de que Él es el santo. Es verdad, Él es el santo, pero es mi Padre. ¿Usted no se siente contento de eso? Hace años vi una calcomanía que me dio mucha risa de un superhéroe de esto, de Hulk. ¿Cuánto mete Hulk? Hulk, que es el hombre que se pone verde así. Y Hulk levanta a un hombre y lo levanta por los hombros así. Y Hulk le dice, yo soy Hulk. Y el hombre le dice, y yo soy un hijo de Dios. En otras palabras, ¿cuál es más grande? Yo soy un hijo de Dios. Amado, nuestra estima muchas veces está muy por debajo a lo que realmente somos en Cristo. Tú no eres una casualidad ni un accidente. Tú eres un hijo de Dios, lavado por su sangre, redimido por su gracia y su misericordia y sellado con su Espíritu Santo. No te da un atributo para hacerte creer mejor que los demás. Te da un atributo para hacerte ser deudor a un Dios santo y perfecto que te llamó por su gracia y misericordia. Y hoy eres su hijo. Pero como hijo tienes parte en la herencia. Y como hijo tienes parte en la mesa. Y como hijo tienes derecho. Y como hijo debes tener confianza. Que es donde creo que Dios quiere enseñarnos hoy. A que como hijos nos acerquemos confiadamente a su presencia. Amén. Fíjese que Jesús dice aquí, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará ¿dónde? En público. O sea, que el Padre sabe recompensar. Pero cuando habla de recompensa, está hablando de ¿qué? De provisión. Eso es provisión. Una recompensa es una provisión divina. Y esa provisión divina es una de las cualidades por las cuales nosotros más nos acercamos. Generalmente, hermano, no se sienta usted mal. Generalmente nos acercamos a Dios pidiéndole algo, ¿sí o no? Muy pocas veces nos acercamos a Dios diciendo, Señor, hoy yo quiero reconocerte. Hoy yo quiero bendecir tu nombre. Hoy yo quiero entregarte mis cargas. Hoy yo quiero descansar en tu promesa. Hoy yo quiero simplemente contemplar tu hermosura. Generalmente nos acercamos a Dios pidiéndole algo. ¿Sí o no? Eso no está mal, porque Él es nuestro Padre proveedor. Lo malo es que tú solamente lo veas como tu proveedor. Eso sería mal. Porque entonces tú estarías viendo a Dios como una máquina de suplir necesidades. Y Él no es una máquina, Él es una persona. Él es Dios. Amén. ¿Me estoy comunicando? Cuando tú te acercas a Él, no lo mires solamente como el que te suple, míralo como tu Padre, que también expecta que tú le expreses tu amor, que tú le expreses tu cuidado, tu cariño, tu respeto, que tú le expreses tu necesidad. ¿Cuándo tú no aprenderías si hablaras más con Dios? Amén. Aprenderías cómo manejarte, aprenderías cómo conducirte, aprenderías cómo comportarte, aprenderías cómo responder, aprenderías cómo reaccionar. Si hablaras más con Dios, si hablaras más con Dios, te comportarías mejor todavía. Amén. Primera cualidad, Él es nuestro Padre proveedor. Segunda, ahí mismo Mateo 6, 7 y 9, dice, orando, el versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo oraréis? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, les enseñó a orar basado en la paternidad de Dios. Si Jesús le enseña a orar en base a la soberanía de Dios, les dice, cuando ustedes oren, digan, Rey soberano del universo. ¿Y acaso no Él es el Rey soberano del universo? Claro.
Si Jesús hubiese querido enseñarle a orar en base a la omnipotencia de Dios, le dice, cuando se acerquen al monte de oración, digan, omnipotente Dios. Claro, Él es el omnipotente. Omnisciente Dios. ¿O acaso no hemos visto los salmos, muchos salmos que tienen atributos de Dios, que son verdades de la naturaleza de Dios, de los nombres de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo es uno de los nombres de Dios. Y es una de las cualidades de Dios. Él es el Altísimo. Él es el que está en el altar, en luz inaccesible. El omnipotente Dios. Sin embargo, Jesús aquí no enseña eso. ¿Qué enseña? Padre. Padre, ¿para qué? Para que te acerques como hijo. Porque tú eres hijo. Y como hijo tienes derecho a hablarle a tu Padre. Amados, yo ruego al Señor que se rompa algo en tu mente y en tu corazón en esta mañana. Y que se rompa una estructura en el contexto de que ciertamente todos los atributos de Dios son verdad y son puros y son justos. Eso no está en juego. Pero tampoco está en juego que Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre tenemos acceso a su presencia como hijos de Dios que somos nosotros. Amén. Ahora en este contexto Jesús presenta al Padre como el Padre Santo. Y como Él es santo, Él es nuestro santificador. Mientras más camino con el santo, más me santifico yo. ¿Aló? Entonces, es parte de la naturaleza de Dios y es parte de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Mi Padre es santo. Yo soy engendrado por el Santo de Dios. Entonces, si me acerco a Él de su santidad, yo recibo. Amén. ¿O no hemos leído cuando Moisés estuvo 40 días en el monte? Apartado en el monte, orando en el Horeb, allá. Y de repente cuando Moisés baja del monte. ¿Cómo baja Moisés? Baja resplandeciente, su rostro resplandecía, su rostro espejeaba. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto en la presencia de Dios, de tal manera que se invirtió en Dios. Y Moisés no sabía que cuando se invertía en Dios, Dios invertía en él. Y cuando Moisés descendió del monte, los israelitas corrían porque le tenían miedo, porque su rostro resplandecía como un espejo. Y la gente se asustaba, el pavorido, la gente estaba despavorido. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés no entendía. Habla tú con Jehová, habla tú con Jehová. Hasta que él se dio cuenta que el problema estaba en que su rostro brillaba de una manera tal que todo el que lo veía se asustaba. Lo que Moisés no sabía es que cuando él se invirtió en Dios, Dios invirtió en él. Amado, cuando nos invertimos en Dios, Dios invierte en nosotros también. Cuando dedicamos tiempo a Dios, nosotros no sabemos lo que eso vale. Cada minuto que tú inviertes en Dios tiene una repercusión en ti. Te lo voy a repetir. Cada minuto que tú inviertes en Dios tiene una repercusión en ti. Eso puede repercutir en ti también. Por eso que cada minuto que tú dejas de invertirte en Dios, también dejas de recibir de Dios. ¿Aló? Entonces, la santificación es un proceso continuo que Dios siempre está obrando. En la medida que vamos hablando con Él, conociendo su paternidad, sentándonos a dialogar con Dios, vamos a entender cosas y casos que no entendíamos y que pensamos que estábamos bien hasta que Él mismo nos enseña y dice, no, eso no está bien. No está bien que tú respondas así, no está bien que tú actúes así, no está bien que tú te manejes así, porque esa no es mi forma de actuar, tú eres mi hijo, yo te voy a enseñar. ¿Qué es lo que dice Salmo 143? Enséñame, Jehová, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Padre santificador. Si nos acercamos confiadamente como hijos, Él es Dios para santificarnos cada día más y más todavía. Amén, mis hermanos. Hemos visto dos. Vamos a ver el número 3. Le dije que le iba a dar unos cuantos. Él es un Padre compasivo. ¿Qué significa un Padre compasivo? Aunque Él es el juez justo de toda la tierra,
y dará a cada cual según su retribución. Siempre su misericordia y su favor va delante de él. Dios todos los días sale al balcón de la misericordia y mira la tierra con ojos de misericordia. Y por eso envía a sus obreros a la tierra a predicar el evangelio del reino de Dios y hablar al mundo de que hay una esperanza todavía para el pecador. Se llama Jesucristo el Señor. Y hablar al mundo de que es tiempo de dejar la doble vida y alinearnos a vivir una vida definida para con Dios. Y hablar a la iglesia de que estos son los tiempos postreros donde debemos definirnos también y tener entendimiento de que el mal se va a aumentar, de que los días se van a complicar. Necesitamos afianzarnos más en Dios, pero también debemos ser misericordiosos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente afuera expecta y necesita oír de la bondad de Dios. Muchos posiblemente no se han acercado porque han visto un mal testimonio en la iglesia. Se han encontrado con un montón de jueces con toga y birretes que no lo dejan pasar de la puerta porque está tatuado, porque tiene un arete, porque tiene una pela rara, porque tiene una ropa rara. No, hermano, déjelo que entre, que el que se carga de santificarlo es el Señor. ¿Estoy hablando en español? Lucas capítulo 15, del 11 al 24, la parábola del pródigo, usted lo conoce muy perfectamente. También un hombre tenía 2 hijos, verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, como si estuviera fuera de sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré ¿dónde? Me gusta. Iré a mi Padre y le diré, ¿cómo le diré? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio quién? ¿Quién lo vio? Su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le dijo: Hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo que estuvo confundido por el pecado, arrastrado por la corriente posiblemente de un momento que le vino una luz de confusión y le cruzó el pensamiento que él podía vivir mejor fuera de los brazos de su padre, que él podía estar mejor con la herencia, y se fue de los brazos del padre a un lugar donde él podía vivir, pero perdió todo lo que tenía y vivió de una manera desperdiciadamente hasta que se vio en una hambruna extrema. Pero cuando se encontró en la realidad de su necesidad, se recordó de algo. Se recordó que él tenía un padre. Hermano, que a ti nunca se te olvide que tú tienes un padre en los cielos. Que por difícil que sea tu situación, nunca se te olvide que tienes un padre en el cielo. Que él es tu padre. Y él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, yo sé que no lo he hecho bien. Yo sé que he fallado. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como un jornalero.
Pero cuando llegó a la casa del padre, lo que él no sabía era que el padre lo estaba esperando. Hay muchos hijos que se confunden con los atributos y verdades de la realidad divina, y por no tener claridad de quién es su padre, en vez de acercarse, se alejan. No, porque Dios es el juez justo de toda la tierra y yo en pecado no me puedo acercar. No, porque Dios es santo y yo en pecado no me puedo acercar. Sí, todo eso tiene verdad. Pero sobre todos sus atributos hay un atributo que predomina sobre los atributos que Él tenga, y es que Él es tu Padre. Y como Padre va a hacer provisión para que la sangre de Cristo te limpie, para que su sangre te redima, para que sus ángeles te cubran y para que el Espíritu Santo te redarguya. Que cuando te acerques a Él ya estés preparado para un reencuentro con tu Padre. Porque ¿acaso tú crees que vino por convencimiento propio que el hijo pródigo dijo, me iré a la casa de mi padre? El Espíritu Santo tuvo que trabajar con él, seguro que tuvo que trabajar con él. Eso no nace de carne y de sangre, nace de la convicción del Espíritu Santo. Eso no nació de una convicción muy personal, de que, yo necesito buscar de Dios. Eso lo pone el Espíritu Santo. Necesito buscar de Dios, tengo que acercarme a Dios, pero me da vergüenza porque yo he hecho cosas muy feas, me he portado muy mal, he caído muy bajo, he caído en el lodo, he caído en el fango, he hecho diabluras y me da vergüenza lo que vayan a decir los hermanos, cómo me vayan a tratar. El Espíritu Santo dice, ve, porque ya yo he preparado todo. Y el Padre estaba preparado para recibirlo. Pero en el camino, la Biblia no dice lo que pasó en el camino. Déjame decirte algo. Cuando tú dispusiste el corazón venir a la casa de Dios, algo empezó a pasar en el camino contigo. Y Dios empezó a tratar contigo y a trabajar en tu corazón contigo, para que cuando pisaras aquí, recibieras el abrazo de tu Padre. Gloria a Dios. La Biblia no dice qué pasó en el camino, pero Dios prepara el corazón para que cuando llegues a la casa del Padre estés listo para recibir el abrazo del Padre. Me ministra mucho que el hijo perdió todo su dinero, perdió todo su respeto, lo humillaron al extremo, lo hicieron trabajar en una granja de cerdo. Eso es algo muy denigrante para un judío, trabajar en una granja de cerdo. Es un animal inmundo, lo llevaron hasta ese grado, pero aún allá se recordó de que él tenía un padre y reaccionó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí mendigando? No, me levantaré, iré a mi padre. ¿A dónde era que iba? Pero su padre es el juez justo de toda la tierra. Su padre es el santo. Su padre es el perfecto. Su padre es el padre recto. Sin embargo dijo, me levantaré, iré a mi padre. Desde que pasó eso en su corazón, yo sé por el Espíritu que hubo un trabajo del Espíritu Santo ahí. Nadie se levanta para ir a Dios por carne y sangre. Se levanta porque el Espíritu Santo pone en su corazón venirse al Señor. Y en el camino no se sabe lo que sucedió, pero en el camino el Espíritu Santo empezó a procesarlo, a trabajar el encuentro, porque así hace Dios. Dios trabaja el encuentro con Él y luego trabaja mediante el Espíritu Santo, usando sus métodos, visiones, sueños, tratos, confesiones, humillación en el corazón, contrictación de espíritu. Y cuando llegó al encuentro, el Padre lo estaba esperando. Y aunque él le dijo, Padre mío, no soy digno de ser tu hijo, él no sabía que estaba delante del Padre compasivo de toda la tierra. El Padre que no le tomó en cuenta, escuche, no le tomó en cuenta que olía a cerdo. Y se supone que el olor a cerdo es un olor inmundo. No le tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque la compasión de Dios excede eso. Eso nos debe enseñar algo a nosotros. A no rechazar al hermano por su apariencia, a no rechazar al hermano por su condición externa, porque Dios puede aún vestirse de harapos para hacernos sentir si somos misericordiosos. Si pasase en medio nuestro ángeles meterse al templo vestidos de harapos, a ver cómo lo tratamos. A mí me da mucho temor cuando una persona en harapos me pide ayuda o me pide algo, porque yo a veces digo, muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Y cuando alguien se me acerca, que lo veo con una figura como demudada, triste, abatida, turbada, desfachada, hecho hilachos, pienso, ¿y si este es un ángel que Dios me está enviando a mí para probar mi sensibilidad de corazón? Y de una vez pienso, espérate, yo no puedo dejar pasar esto.
o que esto puede ser Dios probando mi sensibilidad de corazón. A veces somos insensibles, juzgamos las apariencias. Al bien vestido le damos al abrazo, al que está mal vestido, hola, de lejos. Amados, ¿qué pasa? Tenemos que ser la iglesia que abrace al mal vestido y al mal peinado también. Que abrace al que está tatuado como al que no está tatuado. Que lo amemos tal cual es. Así lo ama Dios también. Mientras Dios lo cambia, tengamos paciencia. Jehová nos pagara conforme a nuestras iniquidades, ninguno estuviéramos aquí. Pero Él es paciente y clemente, lento para la ira, ágil en misericordia. No quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso nos hace ver sus virtudes, para que sepamos quién es nuestro Dios. La religión nos ha hecho creer de que Dios está listo para darnos siempre el fuetazo y darnos el tablazo. Sin embargo, la misericordia de Dios nos hace ver que Dios siempre está listo para, si nos humillamos, perdonarnos, restaurarnos y levantarnos otra vez y sentarnos a la mesa y ponernos un vestido nuevo y ponernos el anillo en el dedo y decir: este es mi hijo, siéntate a mi mesa, ven, come conmigo. ¿Sabe que tiene una explicación por qué mucha gente no ve a Dios como Padre? La explicación es un poquito conflictiva y es porque muchos no se ven como hijos. Si yo me veo como hijo, tengo que ver a Dios como Padre. Y la Biblia está llena de textos para decirnos lo que somos. Juan, vamos a leer solamente unos cuantos textos para que usted no se me duerma más de lo que se está durmiendo. Juan capítulo 1, 11 y 12. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, un texto muy conocido, Juan, y muy recitado evangélicamente. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Si me ayudan arriba, por favor. Evangelio según San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos, o algunos cuantos, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, a los que abrieron su corazón, a los que dijeron: yo reconozco mi pecado y necesito tu perdón. Y creemos en que su nombre, la palabra nombre es reputación, naturaleza, cualidad. Le dio potestad. La palabra potestad es la palabra derecho legal. Yo tengo un derecho legal para ser llamado hijo de Dios. ¿Cuál? Recibí el perdón de los pecados mediante la expiación de Jesucristo. Entonces, ahí entra. Si soy hijo, es porque tengo un padre. Usted no es hijo del aire. Usted no es el hijo del azar. Usted no es hijo del viento. Usted es un hijo de Dios, por gracia y misericordia. Romanos 8, 15 al 17. Palabra de Dios, Romanos 8, 15 al 17. Dice, Romanos 8 del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también dice la Biblia, herederos también. Tenemos herencia en los cielos. Como hijos, tenemos derecho legal a los bienes del Padre. En su soberanía, el Padre va a distribuir sus bienes a sus hijos. En su soberanía, el Padre sabe a quién les dará más, a quién les dará menos. Pero tenemos derecho a la herencia. Amén. Gálatas 4, del 4 al 7.
Gálatas 4, del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, aquí no dice, oiga lo que dice Pablo, y por cuanto sois hijos, no dice por cuanto serán hijos, por cuanto posiblemente, no, por cuanto sois tiempo presente, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Dígale a alguien, ya yo no soy esclavo. No more slave. Yo no soy más esclavo. Diga, no soy más esclavo. Sino que hijo. Sino hijo. Hijo. Y si hijo, también que heredero de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Soy hijo. Él es mi padre. Él es mi padre. Yo soy su hijo. Por medio de Cristo he sido adoptado hijo de Dios. Soy hijo y como hijo tengo herencia. Si soy hijo, tengo padre. Diga conmigo, si soy hijo, tengo padre. Y si tengo padre, es porque soy hijo. Y entonces, ¿por qué ese concepto tan equivocado de casual? No, tú no eres casual, tú eres un hijo de Dios, a quien Dios puso sus ojos en el mismo día de su concepción, en el mismo día en que tú fuiste concebido por tus padres naturales. Dios vio tu embrión y sus ojos vieron tu embrión. Y en el mismo día que ese óvulo fue fecundado por el esperma, sus ojos vieron tu embrión. Y vio el crecimiento en el vientre de tu madre. Y vio el día de tu nacimiento también. Y aunque naciste en una clínica o en un hospital o con una partera, en el mundo natural un médico, un pediatra, en el mundo natural una comadrona, pero en el mundo espiritual un ángel. ¿Por qué? Porque nacía un hijo o una hija de Dios. Aleluya, aleluya, hijo de Dios. Y como hijos, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Hay promesa de herencia para los santos de Dios. Hay promesa de herencia para los hijos de Dios. Es un asunto de aquí. Mis hermanos, es aquí que está el problema, en entenderlo. Y si conocemos esta verdad y se nos revela esa verdad, nuestra manera de vivir tiene que tener un cambio. Porque ya yo no soy hijo de las tinieblas, soy un hijo de luz. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Que andemos como hijos de luz. Amén. Ahora venga conmigo al último texto ya para que usted pueda decir, wow, gloria a Dios, porque qué bueno saber que yo soy hijo de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos ha dado tal sublime, santo, puro amor? ¿Quién? El Padre. El Padre. ¿Para que seamos qué? Llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, si alguien quiere discutir con la Biblia, discuta con la Biblia. Ahora, right now, in this moment, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Para qué Dios nos ha amado así? ¿Cuál es la razón de su amor? Para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos conocidos como hijos de Dios, para que seamos distinguidos como hijos de Dios. El mayor título, la mayor delegación, la mayor honra en la casa de Dios es ser hecho hijo de Dios. Amados, en el libro de Isaías 35, cuando habla de la restauración de Israel, que es la restauración de la misma iglesia, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová a Sión cantando. Y habrá gozo y habrá alegría. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ahí no dice ciertamente volverán los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros o los pastores. No, ciertamente volverán los hijos de Jehová a Sión cantando, de toda nación, tribu y lengua, de los 5 continentes de la tierra, de los 4 cabos del mundo. Todos los redimidos de Dios serán llamados a la gran boda del Cordero, a la gran cena del Señor, y entonces los hijos de Dios, los amados de Dios, compareceremos en esa cena. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos. ¿No se siente usted contento de ser hijo de Dios? Amado, si usted se siente contento, cámbiame esa cara, póngame una cara diferente. Una cara como... Amado, es que si algo nos debe llenar de gratitud a nosotros, es saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿O no? Amén. Jesús tuvo que refutar a los discípulos por ese hecho. Los discípulos fueron enviados a predicar el evangelio, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, libertaron oprimidos, y la manifestación de la gloria de Dios por todos lados. Y cuando vinieron los 70 y dieron el informe: Señor, los enfermos sanados, los endemoniados libertados, y el Señor se reía, el Señor se rió y dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. El Señor le dijo: pero no se regocijen de eso, que su regocijo no sea que los enfermos se sanen, aunque eso es bueno. No se regocijen de que los demonios sean libertados, los endemoniados sean libertados, aunque eso es bueno. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Regocíjense de que ustedes son hijos de Dios. Regocíjense de que ustedes tienen un Padre en el cielo que vela por ustedes, que está pendiente de ustedes, que los cuida, que los ama, que es compasivo, que es misericordioso, que es generoso, y que les ha dado su amor para reflejar en ustedes su amor para con el mundo también. Por eso, la mayor gracia que puede reflejar un hijo de Dios ante el mundo que se pierde es que sea un hombre o una mujer que refleje el amor de Dios. ¿Cuánta gente allá afuera necesita que alguien le hable del amor de Dios? Miles, para no decir millones, muchos. Pero no aparecemos, o no tenemos quizás ese ADN activado. Jesús hablaba con ladrones y con prostitutas. ¿Cuál era la crítica de los fariseos para Jesús? ¿Por qué lo criticaban tanto? Comía con ladrones, comía con prostitutas, andaba con un grupo de gente sencilla y gente vulgares. En cierto modo, gente que la sociedad rechazaba. Esos fueron los discípulos de Jesús. Es más, si a usted lo pusieran a escoger la iglesia de Jesús, no le escogiera, ninguno. Jesús escogió 12 hombres. Si a usted lo ponen a escogerlo, usted no coge ninguno de ellos. Porque ninguno tenía atributos ni cualidades como para usted decir: con este yo no ando, con este yo no me junto, este chusma, chusma, chusma. Y Jesús dijo: este lo quiero yo, 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 este lo quiero yo. Vengan, ustedes serán mis discípulos. A los rechazados, a los viles, a los menospreciados del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hay muchos allá afuera que se sienten rechazados, que se creen rechazados y que necesitan que la iglesia interprete su rol. ¿Cuál es el rol que yo debo interpretar? ¿No es el rol pastoral?
Porque el rol pastoral es un rol momentáneo mientras vive en esta tierra. Pero mi rol de hijo es un rol eterno. Porque yo viviré allá, no como pastor, viviré como hijo de Dios. Entonces, si yo quiero manifestarle al mundo la paternidad de Dios sobre mí, tengo que poner a un lado el pastorado y recordarme de que yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo actuaría Dios frente a una prostituta? ¿Cómo actuaría Dios frente a un homosexual? ¿Cómo actuaría Dios frente a un borracho? ¿Cómo actuaría Dios frente a un drogadicto? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo se movería Dios frente a él? ¿Por qué? Porque esa persona es criatura de Dios. Todavía no se le ha revelado lo que a mí se me ha revelado. Por lo tanto, yo soy deudor a la revelación que tengo. Yo conozco ahora que yo antes de Cristo era casi igual que él. Yo no hacía el mismo pecado que él, ni la misma diablura que él, pero era pecador igual que él. Y los dos estamos condenados a la gloria, condenados a la perdición eterna. La diferencia fue que Dios llegó a mí primero, pero como llegó a mí primero, puede llegar a él después. Entonces, ahora yo soy deudor. ¿Deudor a qué? Al amor con el cual me amó. Deudor a la revelación. Yo no puedo salir al mundo a juzgar al mundo, pues yo no soy juez de nadie. Es un tremendo error de la iglesia del Señor y de muchos ministros y de muchos hijos de Dios salir a condenar a los demás por su apariencia, por su color de piel, por su condición económica, por su manera de vestir. ¿Por qué? Porque usted no sabe, hermano, qué hay dentro de ese corazón y qué necesita ese corazón para poder ser sanado. Pero el juicio va adelante. La lengua reacciona más rápido que el pensamiento. He tenido que sufrir muchísimas cosas con eso, con muchos hermanos, porque son buenos para criticar, buenos para decir el error del hermano, buenos para decir la falta del hermano. Pero, hermano, usted no sabe por qué momento está pasando ese hermano. Recuérdese quién es usted. Usted es un hijo del amor de Dios. Y usted recibió el amor de Dios para representar ese Dios de amor. Y el amor, dice mi Biblia y tu Biblia, que cubre multitudes de pecados. Y cubrir multitudes de pecados, dice, no es que participas de sus pecados, sino que no desnuda al hermano. Desnuda al hermano. Porque creemos que denunciando el pecado y denunciando la debilidad del hermano, le estamos haciendo bien. Muchas veces, hermanos, con esto quiero terminar para hablar de nuestra identidad y de la paternidad de Dios sobre nosotros. Muchas veces ganamos a un hermano con un mensaje y con un mal testimonio lo sacamos. ¿Alguien está entendiendo? Tenemos que ser coherentes. Lo ganamos con una predicación y lo sostenemos con el mensaje, con el testimonio. Lo ganamos con la predicación y lo sostenemos con el testimonio. Hasta que juntos levantemos una muralla donde el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.